Bien, perfecto. Entonces he empezado a hacer la grabación. Entonces repito, ¿no? Comenzamos el seminario de virus informáticos. Vamos a cargar la presentación para poder realizar el evento. A ver. Ahí está, perfecto. Bien, se activó. Entonces, bueno, cuando nosotros hablamos de virus informáticos, nos encontramos con un tema muy importante, ¿no? Este ha ido creciendo en el tiempo. Yo recuerdo que cuando me iniciaba en informática, eso es en el año 86, ¿no? Prácticamente durante los primeros meses que estuve viendo computadoras, no sabíamos ni siquiera que era un virus informático. Pero conforme fue pasando el tiempo empezamos a tener problemas de distinta índole, como por ejemplo que las máquinas se colgaban, las máquinas se volvían lentas, teníamos mensajes incluso en pantalla, y entonces empezó un poco ya a hacerse cada vez más notorio la presencia de los virus informáticos. Había personas que, por ejemplo, perdían la información que tenían en sus disquetes de esa época, ¿no? Los actuales, los equivalentes a los actuales USB o discos duros externos. Eh, y obviamente hay casos en los cuales pues era necesario saber qué estaba pasando, ¿no? Entonces vamos a tratar el tema de virus informáticos. Recién estamos iniciando el seminario, vamos a ir progresivamente tocando varios temas y vamos a ir explicándolos detalladamente. Entonces, continuando, el concepto de virus para todos nos es conocido, ¿no? Cuando es un virus biológico. Estamos hablando, ¿no? En este caso, que el virus afecta de alguna manera digamos, a los animales, a las personas, se extiende, ¿no? Muchas veces es extremadamente peligroso si no se le detiene. Entonces ahí empiezan a surgir conceptos básicos, ¿no? Como por ejemplo el hecho de que de que se reproduce, ¿no? El hecho de que se extiende, epidemias o pandemias, conceptos clave en este caso en el tema de virus. Pero estamos hablando de un virus biológico, ¿no? Que se transmite de alguna manera, sea por el aire, por el agua, directamente por las relaciones sexuales u otros medios, ¿no? Y entonces, pero seguimos hablando de temas básicamente biológicos. En este caso, hablamos ya de los virus informáticos, es muy distinto, ¿no? Pero sí tiene ciertas características por las cuales se hace la equivalencia. Entonces, ¿cuál es una de esas primeras características de los virus informáticos? Es que es capaz de autorreproducirse, ¿no? Que solo se multiplica. Y entonces, ese lo toma como concepto o característica de los virus reales, de los virus biológicos. Por otro lado, se transmite de una computadora a otra, ¿no? O sea, igual que en el caso de nosotros, un virus, estamos enfermos y podemos transmitirlo de una persona a otra y está así sucesivamente, ¿no? En forma piramidal, ¿no? Va creciendo, igualitito. Un virus se extiende a una computadora, esta computadora infectada puede, vía algún medio de transmisión, infectar a otras y así sucesivamente. Y ahí lo peligroso cuando se está manejando estos conceptos. Por favor, hay que tener un poco de cuidado con las conexiones, con las conexiones de audio, porque si no se acopla, ¿ya? Bien, entonces, continuando, ¿no? Otro de los conceptos básicos de los virus informáticos es de que va a desencadenar daños de software y hardware, o hardware, disculpen. Es uno u otro, en algunos casos podrían ser ambos. El tema de hardware dañado por un virus es algo extraño, no imposible. Ha habido referencias a través de los tiempos, en donde indicaban, por ejemplo, virus capaces de dañar un disco duro, capaces digamos, de dañar de alguna manera una computadora por el funcionamiento repetitivo, una impresora, no dañarla tal vez, pero sí producir molestias muy intensas como el hecho de que no eran capaces de imprimir lo que uno deseara, sino lo que el virus mandaba, ¿no? Cosas de ese tipo. Entonces el virus toma control incluso sobre el hardware. Estos virus no son tan comunes, son casos muy específicos. En mi larga vida informática nunca he visto un virus que afecte directamente al hardware. Sí he escuchado muchas referencias,
sí he visto, lo más cercano que he visto es un virus que afectaba una impresora, ¿no? Es decir, mandaba a imprimir directamente. Es lo más cercano, pero nunca que hiciera un daño este, definitivo o permanente en hardware. Pero en el caso del software es muy distinto, ¿no? Bien, entonces, bajo esos criterios, nos encontramos, a ver, un minuto, parece que, ya, a ver, ahí está. ¿Qué es un virus? ¿Qué es un virus? Es la pregunta que se nos viene. Y entonces nosotros vamos a definir a un virus como una serie de instrucciones que ordenan a las computadoras qué hacer, ¿no? Con órdenes específicas para modificar a otro programa. Es lo más usual, ¿no? De ahí que nosotros entendamos de que un virus informático es un programa hecho con un lenguaje de programación y por ende es un programador que tiene un conocimiento específico y de acuerdo a su nivel hará un programa complejo o más simple y por tanto un virus más complejo o un virus más simple. Entonces, estos virus tienen ciertas características. Una de ellas, ¿no? Aumentado a las anteriormente mencionadas, es que generalmente se mantienen ocultos, ¿no? Y se sobrescriben en programas. Es ambos o alguno de ellos. Entonces, por ejemplo, un virus puede estar en nuestra computadora, no lo detectamos. Este virus infiltra, generalmente colocándose en un programa o colocándose en algún sector del disco duro. Por ende, si nosotros formateamos, y esa es una solución definitiva, ¿no? Pero es demasiado radical en realidad para un virus, si nosotros formateamos un disco duro o formateamos un disco externo, limpiaríamos el elemento de virus, ¿no? Siempre y cuando hiciéramos eso con todos, pero es como digo muy radical, ¿no? Hay otras alternativas. Entonces, estas características habíamos mencionado, no lo de los archivos ocultos, este, también están diseñados para activarse al realizarse ciertas funciones de una determinada fecha o mediante mecanismos más complejos. Es decir, hay algunos virus, ¿no? Algunos virus que funcionan de esta manera, ¿no? Por ejemplo, el conocido virus Viernes 13, Jerusalén también y otros más han estado tomando fechas determinadas del calendario, ¿no? El Viernes 13 obviamente es los días Viernes 13, cuando coincide en un mes, viernes y 13, ese era un día desastroso. Pues es que los informáticos ya estábamos prevenidos. Si venía un Viernes 13 en el calendario, de inmediato tomábamos las precauciones necesarias, desinfectando las máquinas, revisando los archivos que existían, etcétera, etcétera. O sea, tomando todas las medidas necesarias, ¿no? Pero existen otros mecanismos completos, ¿no? O más complejos incluso, para infectar o activarse, porque esto de oculto es algo que es importante, porque si un virus no estuviera oculto, si fuera fácilmente detectable, se le elimina, ¿no? Se sabría de inmediato, oh, mi máquina tiene virus, pero no, muchas veces los síntomas de un virus se confunden con otros síntomas. Entonces, que la máquina está antigua, que la máquina está muy llena, ¿no? Y a veces es cierto, es eso también. Entonces es por ambos lados, ¿no? A veces también una persona que llama y dice, mi máquina está infectada, y en realidad las fallas se deben a otras razones que no son virus informáticos. Entonces, ahí nos encontramos diversos mecanismos que hay que ir definiendo y diferenciando, ¿no? Por otro lado, se transmiten al introducir información a la computadora o mediante cualquier otro sistema de copiado de archivos. Es decir, yo coloco un USB en mi máquina que trabajo, ¿no? Y es un sitio descuidado, un sitio que no tiene una seguridad informática adecuada, me cargo un virus, voy a mi casa, ¿no? A mi máquina, a la de mi hermano, a la de mi papá, a la de un pariente, pa, coloco mi USB, ya la infecté. ¿Entienden? Entonces, eso es altamente preocupante, ¿no? Porque uno tiene que ir diferenciando tanto dentro de la casa como fuera de la casa, dónde son los potenciales puntos de infección, ¿no? Ahora, si estamos diciendo cualquier otro sistema de copiado de archivos, en realidad, si ustedes entenderán, extendido no solamente son los archivos UCB o las unidades UCB, sino también pueden ser los discos duros externos, Internet mismo es un medio muy usual, también los chats donde se transmiten archivos, ¿no? Por ahí alguien está chateando y dice, un amigo le dice, bueno, baja, recibe este archivo que te estoy mandando una foto, te estoy mandando un juego que es muy interesante, o un desconocido incluso, ¿no? Abre tu chat, te dice, por favor, recibe esto, que te estoy regalando unas fotos, y tal, etcétera. Las bajas y lo que estás haciendo es bajar virus, ¿no? Entonces, ahí hay puntos importantes. Cualquier forma de que nosotros transfiramos archivos a nuestra computadora nos hace vulnerables. Sean no solamente unidades externas, sino también puede ser el mismo internet o un correo, que es lo más usual, ¿no? Bien.
Entonces hay una definición académica de virus que es muy interesante, que dice así, ¿no? Fred Cohen en el 83 lo definió como un programa que puede infectar a otros programas, es decir, que se reproduce, ¿no? Modificándolos para incluir una versión de sí mismos. Esta parte de modificándolos para incluir una versión de sí mismos es que el virus por sí mismo sería detectable o muchas veces no puede existir, pues no es un archivo, está en memoria. Y entonces la única manera que tiene para ir reproduciéndose e infectando la máquina es tomar un archivo ya existente y juntarse, unirse a ese archivo. Y entonces por eso es que lo modifica. En algunos casos, cuando no toma un archivo, toma una sección del disco duro que generalmente se le conoce como área del sistema. Es un área que lo lee el sistema operativo, pero que nosotros normalmente no vemos. Pero es también una forma de guardar información. Entonces lo que está buscando es una unidad, un medio de almacenarse. Entonces, los orígenes de los virus son muy interesantes, ¿no? Una mención específica es, por ejemplo, que el primer virus que atacó una máquina IBM serie 360, esas antiguallas que podemos ver en el lado izquierdo, una foto, ¿no? Miren esa computadora comparada a las nuestras. Es un sistema IBM, ¿no? Eh, ya eran infectados por virus, ¿no? Que lanzaban mensajes, ¿no? Soy una enredadera, agárrame si pueden. Es decir, están una manera muy interesante porque es una frase en donde estamos encontrando a una persona que quien lo haya hecho está buscando divertirse, fastidiar, molestar, que es uno de los inicios de los virus fueron esos, ¿no? Que luego se va diversificando, los objetivos de los creadores de virus se han ampliado, ¿no? Entonces, así como nace un virus, tiene que nacer un antivirus, y entonces nace el Creeper, ¿no? Que básicamente se considera como el primer antivirus creado, ¿no? Y que buscaba al virus, ¿no? Para eliminar al Creeper, nació el Reaper, ¿no? O sea, la segadora para eliminarlo. Entonces la enredadera acabada por la segadora. Bueno, el término virus propiamente no se adapta hasta 1984, ¿no? O sea, se le define como programas, no programa, un programa maligno, pero no como un virus propiamente, ¿no? Ahí es cuando adopta el de virus informático. Normalmente se considera que los virus fueron iniciados en los laboratorios Bell, ¿no? Porque en los laboratorios Bell nacieron muchos importantes desarrollos para la informática, entre ellos el lenguaje C, ¿no? Entonces, es ahí donde los primeros programadores, como una forma de jugar, crearon los primeros virus, ¿no? Este virus específicamente, ¿no? Estaba enfocado a ocupar la memoria de las computadoras existentes en esa época. Y entonces entre dos computadoras se lanzaban los programas y la idea era quien ocupaba más rápidamente la memoria de una computadora es quien ganaba. Entonces era una diversión básicamente, ¿no? Un medio de demostrar yo puedo dominar las computadoras, cosa que es muy importante, pues muchos virus son realmente muy avanzados como programas. Ya, en el 86, ¿no? Miren, ese es el año que mencionaba yo que me iniciaba en la informática. En el mundo básicamente existían tres virus, el virus Brain, el Usain Bolt y el marihuana, ¿no? Pero no eran los únicos, esta triada poco a poco fue creciendo, en realidad muy rápido. Yo me acuerdo de que a esos tres se les unió uno más llamado Jerusalén, que fue un virus desastroso realmente. Lo interesante de estos virus es que, por ejemplo, el virus Prime era un virus enfocado a ir ocupando espacios del disco duro. Entonces iba multiplicándose, sector por sector iba ocupando. Y había un punto en el cual el virus Brain terminaba de llenar toda la capacidad de los discos duros de esa época, que por cierto no eran muy grandes, ¿no? Entonces, una vez rellenado el disco duro del virus, automáticamente lanzaba un virus, un mensaje, ¿no? Un mensaje viral indicando de que el virus Brain había ocupado el espacio del disco, ¿no? Entonces uno recién se daba cuenta, entre comillas. Obviamente iba a sospechar, inmediatamente se iba llenando. Los disquetes también ocurría lo mismo, ¿no? Se llenaban muy rápidamente. Otro es el Buzzing Ball. Este era también interesante porque también ocupaba espacio de disco duro, pero había un punto, no lo terminé de llenar, pero había un punto en el cual empezaba a lanzar una pelotita que iba rebotando por la pantalla, ¿no? Lo cual también era muy interesante porque en esas primeras épocas no había muchos juegos. Y entonces, digamos que un programador de virus se enfocara a mostrar de esa manera, ¿no? Una pelotita que iba brincando a través de la pantalla ya tenía algo interesante también, ¿no? Es un preludio también de los juegos que posteriormente aparecerían. El virus marihuana era una variante del virus Brain, ¿no? En la cual también lanzaba un mensaje diciendo que la computadora estaba dura, haciendo referencia pues a la droga, ¿no?
a los efectos que produce en las personas. Entonces, el virus, los siguientes dos virus que aparecen son el virus Jerusalén y el virus, que también conocido como virus viernes 13. ¿No? Curioso, ¿no? Que se activaba los viernes 13. Este virus sí variaba de los tres primeros que estaban enfocados a ocupar espacios de disco duro, que este virus atacaba a los archivos que tenías. Infectaba el archivo una y otra vez hasta que cuando tú querías ejecutarlo o hacerlo funcionar ya no funcionaba. Entonces imagínense un programa como un programa que ustedes tenían trabajando en ese momento, como por ejemplo el Lotus 123, que es el antiguo Excel, ¿no? De los años 80. El Lotus, uno cargaba un día, al día siguiente de repente ya no quería cargar, y uno decía, ¿por qué se me ha logrado? Y era que el archivo había crecido tanto que ya no era capaz de levantarse en memoria. Entonces, como entenderán, eso empezaba a bloquear muchas máquinas rápidamente, ¿no? Entonces, como les digo, empezaron cada vez a aparecer virus cada vez más potentes. Y también muy importante, cuando aparecía un virus, al poco tiempo aparecía una variante del mismo virus. ¿Por qué? Porque la gente empezaba a estudiarlos, veía cómo se hacían y empezaban a hacer nuevos virus. Y así empezó a multiplicarse muy rápido, ¿no? Empezó exponencialmente de unos cuantos, de 3, 4, 5 virus, empezó de repente a haber más de una centena ya de virus. Entonces esto se extendió muy rápidamente. Entonces ahí lo que refiere justamente en la diapositiva es de que variamos desde los virus que atacaban a los discos duros de esa época ya, o a los disquetes hacia propiamente ya los archivos contenidos en estos discos, pero eran los exe y los com. Como verán, hasta ese momento ningún virus atacaba, por ejemplo, un documento, no atacaba una hoja de cálculo, no atacaba una base de datos, sino que atacaba a lo que se consideraba era más esencial para el funcionamiento, ¿no? Porque los ex y los com son los programas. Entonces, si un programa ya no funciona, tienes que reinstalarlo, ¿no? Entonces, si la máquina se llenó, el disco duro se llenó, tampoco ya no te funciona. Entonces, era vital de alguna manera controlar esas infecciones en ese punto, ¿no? Entonces, acá ya estoy viendo que parece que dos usuarias se han quedado fuera. Ah, no, solamente está allá. Disculpen, no quise interrumpir, pero estoy controlando un poco a los usuarios, ¿no? Bien. Entonces, continuando, un poco de historia, ¿no? En 1987 ya había 12 virus, o sea, al año siguiente ya había 12 virus. En el 93 había más de 3.500 virus. En realidad esto es muy referencial, ¿ah? Porque yo recuerdo muy bien que teníamos los virus llamados regionales y los virus internacionales. Esta referencia histórica habla más de los virus internacionales que eran los conocidos y no menciona las variantes. Las regionales generalmente eran variantes de virus internacionales. Entonces había virus, por ejemplo, que podían estar en Chile, o podían estar en Brasil, o podrían estar en Japón, ¿no? Y esos virus se hablaba, por ejemplo, si es que se hablaba, ¿no? Si se tenía noticias de ellos, no existían acá en el Perú. Y al revés, podían haber virus en el Perú que no funcionaban o que no estaban todavía internacionalizados, es decir, que no se encontraban en otros países. ¿Y a qué se debía esto? ¿No? ¿A qué se debía el hecho de que hubieran virus regionales? Era generalmente a dos hechos muy importantes. Uno, a lo que ya había mencionado, al hecho de que los programadores encontraban un virus, lo estudiaban y hacían las variantes. Obviamente eran variantes regionales, ¿no? Y el otro era el hecho de que Internet todavía no era masivo. Entonces, como Internet no era masivo, el acceso todavía era relativamente limitado, no se extendía con tanta rapidez. Ahora, eso de que no fuera con tanta rapidez, también eso es muy relativo, porque encontramos virus que sí llegaron a hacer la vuelta al mundo muy rápidamente, y esos eran los más letales generalmente. En el 99 había varias decenas de miles, o sea, antes de cambiar de siglo, ya habían pues decenas de miles de virus, ¿no? Catalogados. Y sin contar todos aquellos que no estaban catalogados, que habían sido creados específicamente para ataques específicos, ¿no? A los famosos hackers, ya que ya hablaremos de hacking ético y de hacking en general y el hacking ético en otros seminarios. Bien, entonces esto llevó a más o menos un cálculo de que un poco antes de comenzar este siglo, ya se creaban 350 nuevos virus mensuales, ¿no? Esas cifras obviamente variaban, ¿no? De acuerdo a qué tan alarmista fuera el medio, ¿no? Pero bueno, aún así, 350 virus mensuales es una cantidad enorme.
Ya, ¿y en el 2016 cuántos tenemos? Esa es una buena pregunta que no he encontrado con exactitud, pues ya nadie se atreve a lanzar cifras muy exactas sobre la cantidad de virus. Ahora, también tengan en cuenta, y esto es muy importante, el hecho que los virus más antiguos, una vez superados, ya no cuentan como amenaza. Son los virus nuevos los que son el problema, los virus que todavía no son capaces de ser detectados por los programas antivirus. Bien, entonces hablamos del contagio. ¿No? El usuario en un momento dado ejecuta o acepta de forma inadvertida la instalación del virus, ¿no? Eso ocurre, ¿por qué? Porque, por ejemplo, se lo mandan a uno por el chat, de repente te envían un correo, ¿no? Con un virus, de repente te lanza un mensaje como por decirlo, ¿quieres habilitar mi aplicación? ¡Pac! Uno le dice sí, ¿no? La clásica, conozco muchos usuarios que dicen, no sé cómo se instaló eso en mi máquina, pero es que solito no se instala, o sea, ha pasado algún mensaje que uno ha pensado inadvertidamente que no tenía ningún problema y lo ha aceptado, y la máquina ya se infectó. Entonces ahí es prácticamente, entendemos de que el contagio se inicia por el descuido del usuario, ¿no? Ahora, por si acaso, al mejor cazador se le va la liebre, y esto es muy, muy claro. El hecho de que trabaje uno a veces una buena parte de su vida informática tratando sobre los virus informáticos, no significa que esté totalmente libre de virus, ¿no? Ah, sí, sí, justamente este, los avisos publicitarios, ¿no? Son también considerados un tipo de virus. Ahora ya no es tan frecuente, pero hubo una época, estamos hablando más o menos en fines del siglo pasado, donde se puso muy de moda, ¿no? Que cuando uno entraba a una página web, ¡plap! Se clavaba en nuestro navegador algún tipo de publicidad que no era la clásica de ahora que lanza una ventana, sino que bajaba un código casi viral, ¿no? Casi viral digo yo porque pareciera que fuera viral, pero que en vez de malograr la máquina, en vez de ocupar espacio en memoria, en vez de dañar archivos o tomar control de algo, lo que hacía era simplemente cada cierto tiempo, cada cierto lapso de tiempo, lanzarnos un mensaje publicitario para intentar vendernos algo. Imagínense. Claro, eso no duró mucho porque, obvio, cuántas demandas habrán habido, ¿no? Entenderán pues que a mucha gente no le habrá gustado nadita que su máquina se llenara de avisos publicitarios. Que ahora existen en la web, sí, pero hasta eso uno lo puede bloquear si uno está advertido, ¿no? Cosa que en ese momento no, porque estos programas se grababan en la máquina y no eran fáciles de bloquear, había que eliminarlos como si fueran virus. Y lo más curioso, que no habían antivirus normalmente que los eliminaran, había que hacerlo a mano. Fue buena época para el servicio de eliminación de mensajes. Bien, bueno, otra forma de contagio es que el programa malicioso actúe replicándose a través de las redes. O sea, a veces uno dice, yo tengo mi antivirus. No, mi máquina no tiene virus. Hace ya varios años atrás, encontré un abogado que me pidió un servicio porque su computadora estaba fallando y me llevó a su casa. Y en todo el camino hacia su casa me decía, mi computadora no puede tener virus. Yo tengo el mejor antivirus internacional que hay, que es el McAfee. Estoy seguro que no hay virus, porque yo le comentaba que por lo que él me decía, los síntomas me daban a entender que era un virus. Entonces me decía, no, 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 no. Bueno, llego, instalo yo un programa que en esa época era el hacking antivirus. Empiezo, tac, 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 le manda mensaje, virus, 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 virus. Cuando vio la lista, el abogado estaba que lo voy a demandar a esa empresa, ¿cómo me pueden vender algo que no sirva? Y en ese momento le explicaba a él el tema de los virus regionales y los virus internacionales. Y por otro lado, el McAfee, por cierto, es un antivirus bastante malo, así es que tampoco no hay que confiarse de ese antivirus, pero eso lo vamos a ver más adelante. Bien, entonces uno ya de en sí, por trabajar, estudiar o simple hecho de estar en internet, es factible que tu máquina se infecte. Lo más probable incluso es que ahorita sus máquinas están infectadas. Si tiene un antivirus, lo que hace es controlar esa infección. Lo que hace es minimizar que los pocos virus que haya sean, digamos, no letales. Esa es la idea de los antivirus ahora. Ya no es la limpieza al 100%. No hay máquina que esté limpia al 100%. Hay algo siempre por ahí. Ahora, el tema es, si nos toca algo muy fastidioso, como algo que modifique el registro, por ejemplo, de Windows, o algo que tome nuestras contraseñas, ahí sí vamos a tener problemas. Bien, entonces lo siguiente es la entrada de información en discos de otros usuarios infectados. Esto es muy común, o sea, eh, uno de los medios por los cuales uno puede proteger su computadora es evitar estar haciendo o entrando con UCBs, con discos duros externos procedentes de otros sitios, ¿no?
Ahora, uno no necesariamente lo va a cargar, ¿no? Es como en el caso de las familias, generalmente comparten una misma computadora 3, 4 personas. Ustedes pueden ser muy cuidadosos, ustedes están llevando este seminario, ustedes lo escuchan, entonces dicen, no, yo voy a estar con cuidado, siempre voy a estar con mi antivirus, voy a revisar mi USB, voy a evitar estar cargándome por otros lados, siempre voy a estar cuidadoso, porque ya me dijeron lo que tengo que hacer. Ya, ustedes son cuidadosos, pero sus hermanos, hermanas, sus padres, ¿no? Sus cuñados, no sabemos, hasta un vecino, ¿no? Va, se sienta en la máquina, no ha tenido ningún cuidado, infecta su máquina y piña, ¿no? ¿Por qué? Eso es lo que vamos a intentar ahora entender para evitarlo, ¿ya? Bien, bueno, este tema es muy, muy, muy particular de nuestro medio. Fuera del país, en otros países, especialmente en países europeos, no todos obviamente, pero los más avanzados, en Estados Unidos y en otros, el tema de licencias es un tema muy puntilloso. La gente no usa así nomás software pirata porque se tiende a los problemas, ¿no? De multas, de problemas en equipos. A veces se exagera también el tema de software pirata. Ahorita encontramos mucho software pirata que en realidad es software es que simplemente se le ha modificado con una contraseña, ¿no? No ha sido craqueado, o sea, no ha sido cambiado internamente, para ser más claro, y por cierto no le han metido nada extra. Incluso hay software, entre comillas, que es libre, ¿no? Que a veces alguien malignamente lo modifica, ustedes lo bajan y ustedes dicen, pues este software es gratis, no, nadie me va a cobrar, no estoy infringiendo reglas, sí, pero te estás infectando o peor. Eso ocurrió hace poco nomás, hubo un ataque a una distribución Linux, ¿no? En su portal, un hacker ha entrado, les ha puesto una distribución modificada, ellos han seguido bajando, o sea, se hizo todo un escándalo, obviamente, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque fue un ataque a algo contrario, ¿no? Se supone que en este caso uno piensa, me voy a infectar por software que yo estoy pirateando, no por software que es legal, que la licencia me permite usarlo, pero que alguien lo tocó. O sea, ahí también hay que tener en cuenta, ¿no? Ustedes entran en su trabajo, llegan a una máquina desconocida y ¿qué hacen? Lo primero que hacen, se copian archivos. Ay, mira, esta música me gusta. Ay, mira, este juego me gusta. Ustedes no saben qué están copiando, ¿verdad? Entonces, eso es lo mismo. O sea, esto de software pirata hay que entenderlo de una manera muy amplia. Entonces, ahí por eso también dice, o de baja calidad. O sea, más que de baja calidad es que se desconoce la procedencia. Si desconocemos la procedencia, el riesgo es alto. A ver, por ejemplo, de ustedes, ¿cuántos de ustedes utilizan Emule, el Ares, ¿no? No sé, otro software que permita bajar, o aquellos que usan páginas como intercambiosvirtuales.com, ¿no? Ok, disculpen, pero intercambiosvirtuales.com sí lo he visto que son muy serios, prueban bastante software, es raro que vayas a tener un problema de software con regalito, o sea, con virus incluido, pero yo me recuerdo hace unos bastantes años atrás, me acuerdo que compré una revista de informática española, que venía con un disquete, miren, disquete, o sea, ya con eso me le digo cuántos años ha pasado, ¿no? Con un disquete, que venía con software, con todo, y venía con virus, ¿no? Y usted dice, pero la revista, o sea, se les pasó, pues, se les pasó, los demandaron y todo, además hizo un escándalo, me acuerdo también en esa época. Pasaron unos años y me acuerdo que también fui a la casa de una compañera de trabajo en Trujillo, me acuerdo que me pidió que revisara su máquina. Y sí, pues la máquina está infectada. Le digo, pero ¿por qué está infectada? ¿Qué cosas estaba poniendo? Le pregunto. Me saca un CD también que había comprado de una revista, ¿no? De leyes o algo así, ¿no? O sea, nada que ver con informática. Y el CD, ¿no? Estaba infectado. Lo habían grabado así, con virus. Entonces todo el que pusiera ese CD para instalar se iba a infectar. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que uno considera, digamos, como software que no es de una procedencia segura. Por lo menos intentarlo para reducir los efectos, ¿no? Bien, entonces, ya, el contagio de usuario dice, mensajes que ejecutan automáticamente programas, ¿no? Claro, obviamente, a veces nosotros nos contagiamos de una manera automática, ¿no? Simplemente me dicen en el chat, en Skype, por ejemplo, no te estoy compartiendo un archivo, por favor revísalo. O este es un documento que por favor dale una chequeadita para ver si esto o lo otro. Y puede ser que nuestro interlocutor sea inocente, tampoco no es que sea alguien que malignamente nos quiere mandar un virus, sino que a su vez su máquina está infectada, nosotros la recibimos y ya nos infectamos. Macrovirus, por ejemplo. Entonces, no es que seamos malos, pero hay que tener cuidado. Si nuestra máquina está bien defendida, por lo menos tenemos alternativas. Pero si no, podemos perderlo. Entonces, ese punto es importante. Bien, ingeniería social. Ya, aquí sí es alguien que adrede nos quiere
producir algún tipo de daño, quiere algo que nosotros obviamente no vamos a querer, ¿no? Entonces nos manda un programa, nos manda algún sitio, ¿no? La clásica, te ganaste un premio, te has ganado un auto, te has ganado una laptop, te has ganado un iPad, ¿no? Uy, eres suertudo, vas a no sé qué programa de televisión, que has ganado no sé tanto. Ya saben que hay que tener cuidado con eso, ¿no? O sea, bueno, no es que crea que no tengamos la posibilidad de ganar algo, pero si es algo que nosotros no estamos seguros, preferible no aceptar, de verdad. Y si ustedes se lo ganaron, les avisarán con otros medios. No tiene que ser necesariamente por internet, ¿no? Ahorita, por ejemplo, es muy frecuente que les llegue correos diciéndole a ustedes que den sus datos para su tarjeta de crédito, para su cuenta de banco de crédito, del Interbank, ¿no? A veces les mandan eso mismo, pero de un banco norteamericano, ¿no? Obvio que te van a dar cuenta de que ustedes no tienen ninguna cuenta en un banco norteamericano, ¿no? O es poco probable en todo caso, no se sabe, ¿no? Puede ser que algunos sí tuviera por alguna razón, pero a lo que me estoy refiriendo es de que esos mensajes donde les piden password, les piden bajar algo, a veces solamente conectarse, vienen con algún regalo de por medio. Y si nuestra máquina no está bien protegida, vamos a tener problemas. Entonces, el procedimiento de infección. Eh, Normalmente, nosotros los tipos de archivos que tenemos en Windows, no voy a hablar de Linux porque ese es otro mundo, que también tenemos un seminario proyectado para el día de mañana. Vamos a hablar sobre Open Source. A ese seminario no vamos a tocar a este nivel, pero sí les voy a hacer referencia de los próximos cursos que vamos a dictar y los próximos talleres. De repente algunos de ustedes se interesen, pero es un mundo aparte, es un mundo a veces muy complejo, pero que si uno sabe cómo entrar es bastante interesante, ¿ya? Entonces me enfoco ahorita solo a Windows, ¿ok? En el caso de Windows, son básicamente tres los archivos que son más importantes. Y ahora, eso de importancia también es relativa, ¿no? Porque para ustedes, por ejemplo, si han hecho su tesis, están haciendo una monografía, están haciendo un informe, si están haciendo un informe, ¿no? Y esos archivos de documentos son muy importantes para ustedes, pero yo me refiero a importancia dentro del sistema operativo, ¿ya? Entonces, dentro del sistema operativo, normalmente estos son los tres archivos que son más importantes: el exe, el con y el sys, donde el sys es un archivo del sistema, de ahí viene sys. El con y el exe son los llamados ejecutables, son los programas. Por si acaso, el mismo Windows es un exe y es un con, o sea, varios archivos. Entonces, partes de Windows o el mismo Windows no cargaría si se infecta. O tal vez funcione de una manera errática. Entonces hay que tener en consideración eso. ¿Ya? Entonces lo que hace el virus es que el virus se va reproduciendo en memoria. Por eso le digo, normalmente el virus es levantado a la memoria de la computadora, pero tiene que de alguna manera almacenarse, porque ustedes apagan la computadora, ¿no? Las computadoras personales normalmente no están prendidas todo el tiempo, la diferencia con los servidores. Entonces, por eso es que a veces en una empresa, ¿no? Su servidor se infecta, eso es fatal, porque como está prendido todo el tiempo, los virus están ahí en memoria permanentemente, ¿ya? Entonces, no, tienen que ver, estamos hablando ahorita de una PC, ahí es diferente. Ustedes apagan la computadora y si apagaran la computadora, ¿qué va a pasar? Los virus desaparecerían porque estaban en la memoria, ¿verdad? Entonces, lo que hacen los virus es, para que no se eliminen cuando apaguen el computador, van infectando archivos exe y com. Y generalmente, ¿qué afectan primero? Afectan a los exe y com del sistema operativo. ¿Por qué? Porque muchos de estos archivos son cargados durante el proceso de carga del sistema operativo, o sea, de Windows. Y por ende, cada vez que vuelvan a prender la máquina, los virus vuelven a levantarse en memoria. Y de nuevo están ahí listos para infectar. Algunos están hechos de tal manera que incluso ustedes colocan una unidad USB y sácate de inmediato, ahí se copia. Busca un archivo y ¡pum! Ahí lo copia. Imagínense la característica tan letal que tiene la programación, ¿no? Entonces, por eso es importante saber. Ahora, ese punto, eso también es su debilidad. Antes había talleres, yo mismo he dictado esos talleres, donde se enseñaba cómo capturar un virus manualmente. No todos los virus, obviamente, porque hay algunos virus específicos que atacan a los Exicon, otros atacan a los documentos, otros atacan a archivos con Visual Basic, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a los que atacan Exicon, ¿ustedes qué hacían? Creaban un archivo de texto, ¿no? Los archivos de texto generalmente son TXT. Entonces en ese archivo de texto ponían alguna cadena que conocieran, una cadena de textos, por ejemplo, hola. Simplemente así, escribían hola y lo cerraban. Pero en vez de grabarlo con la extensión TXT, lo grababan con la extensión exe o la extensión com.
Como la máquina no sabe diferenciar hasta que no intente cargar el archivo exe o con, se lo tragaba, lo grababa así de esa manera. Y el virus también era un poco tonto, tampoco no sabía si ese exe o con era en realidad un programa. Entonces, ¿qué pasaba? Que el virus infectaba el archivo y luego ustedes tenían ahí la cadena viral. ¿Ya? Ese truco me ha seguido funcionando hasta hace poco, o sea que sigue funcionando. ¿Ya? Ahí les doy un dato. Claro que eso de estar capturando virus también hay que tener cuidado, ¿no? A veces algunos compañeros de trabajo se espantaban cuando yo les decía, si tu máquina se infecta, avísame, ¿no? Voy a copiarlo para capturar el virus. ¿Por qué? Porque cuanto mejor entiendas cómo funciona un virus, más fácil es poder eliminarlo. Porque recuerden que no necesariamente los antivirus son 100% efectivos. Entonces, pero bueno, esa es una alternativa. Entonces, para eso es que hay que entender el procedimiento de cómo infectan. Ahora, no es la única manera. Acá tenemos ya una descripción un poco más detallada de lo que les estaba diciendo. A la izquierda está un archivo limpio. Imagínense ustedes que un archivo tuviera dos partes, ¿no? La parte de entrada o la cabecera y el cuerpo principal del programa. Entonces los virus, ¿qué hacían? Detectaban el archivo que estaba limpio, porque algunos virus eran tan exquisitos que si ya estaba infectado no lo podían infectar. Otros no. Otros que eran un poquito más toscos no diferenciaban eso. Entonces una vez que encontraban el archivo limpio, infectaban. ¿Qué pasaba? El bloque de abajo, ¿no? Es el virus, ¡plup! Se copiaba ahí. Entonces, cada vez que usaras ese programa, porque obviamente era un exe, un con, cada vez que lo usaras, agarraba y tomaba esa parte que estaba del virus y lo volvía a levantar a memoria. Entonces, por eso es que aún con un antivirus, a veces también volvías a infectarte. ¿No? Tenías que ser no solamente que eliminara los virus de la memoria, sino también los archivos. Ahora los antivirus actuales hacen esa operación automáticamente, pero antiguamente no. Los primeros antivirus diferenciaban aquellos que eliminaban de memoria de aquellos que eliminaban archivos. Tenías que hacerle doble pasada, ¿no? Si no, no funcionaba. Pero bueno, eso fue ya hace mucho tiempo atrás. En todo caso, aquellos virus, por ejemplo, que eran un poco torpes, no solo copiaban una vez, sino se copiaba 2, 3, 4, 5, así hasta que crecía tanto el archivo que simplemente ya no cargaba. Ya eso era un desastre cuando llegabas así. Yo así he tenido oportunidades de ver 2 o 3 máquinas que llegaron a ese punto, en donde estaban pero tan infectadas que ya no había forma de salvar a los benditos archivos. O sea, ya no quedaba más que eliminar. Ahora, alguien que conozca un poco más de esto va a decir, pero Manuel está hablando muy genérico, porque sé que hay virus que infectan la cabecera, otros que infectan como mochila, en la parte de última del programa, que son los virus mochila. Pero sí, es cierto, o sea, hay muchas variantes de esa metodología, pero lo que yo estoy explicando es algo grueso, ¿no? Esto no es un curso de virus, no los queremos entender al 100%, no vamos a crear virus, por cierto, no se podría. No vamos a hacerlo en este seminario, no hay el tiempo tampoco para tratar eso, ¿no? Entonces, vamos a avanzar. Ya. Entonces, los síntomas de la infección. Hay síntomas que corresponden a directorios y archivos. Por ejemplo, algunos directorios se desaparecen. A ustedes se les ha ocurrido, ¿no? Tienen su UCB, ahí han grabado una carpeta llamada música, una carpeta llamada monografías, una carpeta llamada universidad, ¿no? Tienen sus 4, 5, 6 carpetas. Ustedes saben bien que está ahí porque es la música, los videos, los trabajos que han hecho están ahí. De repente ponen su CV en una máquina y desaparecieron todos. No hay nada. Ah, desesperados. ¿Qué pasó? ¿No? O a veces están, pero no los carga. No carga. Ustedes están clic, 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 clic. Nada, no carga, no carga, no carga. ¿Qué pasa? ¿Qué están haciendo? Están levantando el virus. Este virus generalmente es un troyano, ¿no? El clásico infección troyana. ¿Recuerdan la historia de Troya, no? Bueno, en el caso, quien no lo sepan, Troya se caracteriza como ciudad porque fue sitiada por los griegos, ¿no? Los aqueos, y los troyanos, pensando de que los griegos ya se habían retirado, hacen entrar un regalo que les dejaron los griegos, ¿no? Que es un gran caballo de madera, ¿no? Lo hacen entrar y para eso derriban parte de sus murallas, hacen una brecha, meten el caballo, festejan todo y cuando están durmiendo ya, salen los griegos, y regresa el ejército que supuestamente se había ido y la ciudad es incendiada. Entonces, ¿qué nos hace referencia a esa historia? Lo que nos está haciendo referencia es que los culpables del desastre somos nosotros mismos, ¿no? Porque aceptamos algo. Y entonces, de ahí el nombre de troyano. En ese caso, los troyanos generalmente los más actuales están haciendo ese efecto. Te hacen desaparecer directorios y te hacen desaparecer archivos. Hay otros virus que actualmente ya no he visto, no en tiempos recientes. La última vez que vi uno de esos habrá sido hace 1 año y medio, 2 tal vez, ¿no? Pero no ha sido acá en provincias. Si no recuerdo bien si fue en Tacna o en Tumbes, pero me parece que era
Era un virus que estaba más por algunos de nuestros países vecinos. Bueno, como estamos cerca, bueno, las ciudades que están cercanas a veces también se infectan de estos virus, ¿no? Se difunde la información. Entonces, pero era uno que atacaba archivos y lo hacía crecer. Entonces, digamos, ¿no? Pongamos un tamaño, digamos que yo sé que mi documento no tiene más que 1 mega. Y un día agarro, intento abrir mi monografía que he hecho y resulta de que me dice que no se puede abrir, que es demasiado grande. Y ves y resulta de que la monografía pesa 1 giga o 2 gigas y tú dices, pero ¿cómo? Si, si te pesaba 1 mega y ahora pesa gigas, es imposible, ¿no? ¿Dónde ha visto uno un documento de gigas? Y es que el virus afecta la forma como se percibe o cómo se detecta el archivo en el área del sistema. Bueno, eso es un poquito largo de explicar, pero hay virus que hacen ese efecto. Es puro efecto, es pura distracción, pero suficiente como para malograrnos el acceso o por lo menos crear un poco de pánico, ¿no? Bien. Otro es por la ejecución de aplicaciones, o sea que cuando yo ejecuto un programa, este carga el virus o este es infectado, porque está haciendo o cargando el virus o está exponiéndose a que el virus lo encuentre en la memoria y ahí lo infecte. Porque recuerden que cuando ustedes abren un archivo, este es levantado a la memoria donde se trabaja y entonces cuando de nuevo terminan, lo graban y ahí es cuando hace el efecto. El otro es en el funcionamiento del sistema. ¿Alguna vez a ustedes, tal vez les haya sucedido, de que un día apagaron su computadora, al día siguiente quisieron prenderlo y ya no funcionaba, ¿no? Generalmente viene el técnico, lo revisa y le dice, bueno, ¿saben qué? Lo que pasa es que el área del sistema se ha dañado. Vamos a formatear la máquina y con todo asunto arreglado. Ya. Eso de que se malogró, ya, puede deberse a 2 motivos. Uno es que físicamente el desgaste, ¿ya?, del área del sistema ha provocado una falla de sectores. Y lo que necesitan en la formateada, lo que hacen es reconstruir esa área. Entonces, normal, pues, no nada es eterno. Ocurre cada cierto tiempo, ¿no? Pero obviamente a veces uno se olvida de eso, pero sí ocurre. Ahora menos que antes, pero antes era pan de cada día. Los técnicos paraban, ¿no?, cobrando por formatear equipos. Pero la otra razón por la cual suceda esto es que un virus atacó al área del sistema, dañó el área del sistema y como la dañó la siguiente vez que prendan la máquina, como el área del sistema es lo primero que lee la computadora física, o sea, el hardware, la BIOS, hace lectura, como lo encuentra dañado, no logra activarlo. Y ahí ha quedado. Nuestra máquina quedó muerta, ¿no? Ahora, ahí habría en realidad, antes que formatear, hay otro procedimiento, que es la de reinstalar el área del sistema, pero para eso el técnico también tiene que saber cómo hacerlo. Y lamentablemente nuestros técnicos actuales están bien dejados, ¿sabes? Ese es un comentario aparte, pero eh, algunos de ustedes deben estar estudiando sistemas probablemente o alguna carrera relacionada. Es bueno meterse en los temas básicos de los sistemas operativos, porque a veces o pierden tiempo o pierden información o les cobran montos X por cosas que no eran necesarias, ¿no? Porque se pudo haber reparado con relativa facilidad si es que alguien hubiera sabido un poquito más del sistema operativo. Se los menciono como una referencia que sería interesante. Estamos pensando hacer también un seminario, pero hay el problema es que a veces mucha gente actualmente ya no lo ve como algo muy productivo el dedicarle tiempo a estudiar el sistema operativo. Creen que con saber darle clic a las ventanas, abrirlas, cerrarlas, ¿no? Cómo borrar un archivo y esto ya se acabó todo el asunto. Y la maravilla que es el sistema operativo en sí, no se toman el tiempo en estudiarlo. Y por eso digamos, eso te hace ciego a ciertas cosas que son vitales. Y que alguien de sistema sí debería saber, de preferencia, porque son esos geniecitos pues que a veces te dicen, mira, ¿sabes qué? Fulanito, como sea me levanta la máquina, no sé, pero siempre lo hace. No sé qué hace. Y eso que no sé qué hace es que él sabe del sistema operativo. Entonces, como sabe esos truquitos, es que lo consigue, cosas que nosotros normalmente a veces tal vez no sepamos, ¿no? Bueno, yo me incluyo, porque si bien yo sí sé levantar las máquinas, sí sé de sistemas operativos, también debo reconocer que siempre se está aprendiendo, ¿no? Siempre se aprende. Bien. Entonces, esos son los 3 tipos de formas de infección más clásicas, ¿no? Y que a veces se han servido también para clasificar a los virus. Bien, acá tenemos a un señor, ¿no?, muy interesante, ¿no? Spanford, ¿no? Eugene Spanford. ¿Qué nos dice el señor Spanford? Él dice, el único sistema realmente seguro es aquel que esté desconectado de la línea eléctrica, incrustado dentro de un bloque de concreto, encerrado herméticamente en una habitación revestida de plomo y protegido por guardias armados. Y aún así tengo mis dudas. Imagínense esa actitud medio paranoica, ¿no? De que no hay computadora segura. O sea, olvídense. No sé por qué hay personas, especialmente los usuarios, creo que los usuarios que no están tan ligados a sistemas, piensan eso. Si un día trabajan su computadora, al día siguiente no prende, todo el mundo se les cae.
Todos tienen la culpa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Fue mi hijo, fue mi hija. Esto, lo otro. ¿Por qué? ¿Qué hice? No, señores y señoritas. Las computadoras son máquinas no 100% confiables. Son equipos que dependen de una serie de criterios de mantenimiento, sea de software, sea de hardware. A veces los usuarios, generalmente los no informáticos, y a veces también los informáticos por falta de tiempo, descuidamos esos criterios de mantenimiento que deberían estar incluidos. Yo recuerdo cuando vi las primeras máquinas IBM, las PC y las PC Junior, que fueron las primeras en venta masiva, las computadoras venían con manuales, que eran tomos completos de por qué la computadora podía fallar y qué había que hacer para intentar repararlos hasta el punto en donde si ya no se podía, llamar al técnico. Actualmente te compras una computadora y no te trae ni uno de esos manuales. Y si habían algunos manuales en las piezas, los de ventas los quitaron, porque no, el usuario que va a entender, ¿no? Por ejemplo, yo les diría, tienen computadora. ¿Cuántos de ustedes tienen ahorita a la mano el manual de la tarjeta madre de su computadora? ¿No? Y regalo un curso a quien diga yo lo tengo. Tengo todos mis manuales de todas las piezas que tengo en mi computadora. Yo ya las boté también porque ya me hacían mucho polvo ya con tanto material guardado, pero es que ya me los conozco. Pero también ese punto es importante, o sea, está faltando información. Lo que nos está diciendo el señor Spanford es por ahí. Hay tantas variables que intervienen en el uso de la computadora, sea software, sea el hardware, sea los mismos usuarios, sea las conexiones externas hacia los mismos, que no podemos estar seguros. Si alguien me dice, Manuel, ¿cómo hago para que mi computadora sea 100% confiable? Yo lo que te puedo decir es que tú no vas a poder hacerlo. No se puede. No hay un 100% de confiabilidad. Lo que podemos es reducir el riesgo. Lo vamos a ver en unos puntos muy específicos más adelante, pero ¿podemos reducirlo? Sí. ¿Podemos reducirlo al mínimo? Sí. Pero siempre va a existir márgenes. Y los virus son un margen muy amplio, ¿eh? O sea, es una gran parte del peligro que tienen nuestras computadoras. Bien, entonces entendiendo bien ese punto, nosotros vamos a ver cómo prevenirnos. Ya. Primer punto, antivirus. Básico. Yo creo que a estas alturas, incluso los usuarios con menos experiencia, menos conocimiento, saben que tienen que poner un antivirus. Ahora, ¿qué antivirus poner? Ese es un asunto totalmente diferente. Justo hace poco, ¿no? Yo antes, bueno, hace varios años atrás, daba mucho servicio a equipos, obligado en parte porque era parte de mi labor era viajar a provincias, hacer implementación de sistemas y capacitar. Ustedes entenderán que para capacitar en un sistema, si la computadora no funciona, pues no puedes capacitar. Entonces me veía, digamos, el trabajo implicaba que también estuviera viendo equipos. Instalaba antivirus, instalaba software, formateaba, reinstalaba. O sea, ustedes imagínense, a veces estaba dictando así como ahora, estaba dictando un taller, ¿no? Y al mismo tiempo estaba instalando una máquina, estaba formateando otra, ¿no? Entonces era la necesidad la que me obligaba siempre a estar actualizado, ¿no? Entonces, pero ya en los últimos años, debido a la poca rentabilidad del trabajo de soporte, yo lo he ido dejando. Pero sin embargo, siempre por ahí algún amigo, algún conocido llama y pues no hay forma de evitar digamos, una manera de aceptar hacer estos trabajos. Y hace unos días, justamente fue a ver unos equipos. Y el problema era de que una máquina se había infectado, pero sí tenía antivirus. ¿Y qué había pasado? Le habían instalado un antivirus malísimo, por un lado, y segundo, que era de prueba. Y lo habían estado usando durante meses, hasta que la máquina empezó a dar problemas. No habían dicho, bueno, como decía, esta boca es mía, o sea, no sabían que el antivirus estaba provocando. Ahora, lo más gracioso del caso es que en realidad no era tanto el problema del antivirus, ni tampoco de los virus que hubieran podido instalar. La máquina estaba teniendo problemas más por el hecho de que habían instalado dos antivirus de prueba y los dos hacían conflicto. Entonces, ¿qué pasa? Que desinstalé uno y la máquina empezó a correr bien, ¿no? Ya, ese lo actualicé, lo dejé con la carga digamos, de la lista de virus ya actualizada, todo, ¿no? Como para que no tuviera problemas, pero entonces ese punto es importante. Uno, ¿qué antivirus selecciono para mi máquina? Y dos, mantenerlo actualizado. Mira, ahorita en el medio, ¿no? Ustedes tienen que verlo así. Yo tengo la opción, compro un antivirus, pago una licencia de 1 año, o de 2 años, o de 10 años, ¿no? Y no me hago líos. O sea, mientras dure mi máquina, de repente puedo tener pagada la licencia y me desentiendo. Cada vez que la prenda y la conecte a internet, la máquina se actualiza solita, yo no me preocupo, ¿ya? Pero no me preocupo, eso también es entre comillas. ¿Por qué? Porque los antivirus, lamentablemente, como cualquier producto, en el tiempo a veces bajan.
de calidad, a veces cambian sus dueños, a veces cambian sus programadores, un montón de motivos ocurren, pero algunos antivirus que hoy día podemos decir son los mejores, mañana puede ser que no sean tan buenos. Entonces, si yo me confío a que un solo antivirus instalado una sola vez hasta el final de la vida útil de mi máquina o toda mi vida, ¿no? Útil, la vamos a dejar, también es un descuido. Hay que estar siempre al tanto, viendo a ver que no surja un nuevo antivirus que de repente sea más eficaz, no sea que nuestro antivirus también se desactualice. Por ejemplo, antivirus McAfee, ni siquiera se les ocurra utilizarlo. Donde lo veo, donde está instalado, siempre encuentro máquinas infectadas, siempre encuentro máquinas que están fallando, siempre encuentro máquinas con conflictos. Así es que son, como decir, es 100% seguro que sabemos que va a haber problemas. Sé que mejor no comprar ese antivirus. Hay personas que dicen, mira, ¿sabes qué? Me bajé el antivirus de internet y era gratis. Y entonces con este antivirus no tengo un solo virus en mi máquina. Me instalo yo el ESET, le paso y suena. Está infectado, 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 infectado. Oh, 100, 200 viritos nada más, ¿no? ¿Qué ha pasado? Los software que son gratis, ¿no? Muchas veces tienen recortada su funcionalidad. O sea, para ser más claro, son las pantallitas, son los menús para que tú aprendas a usarlo, para que se ve bonito, que lance unos mensajes muy interesantes, ¿no? Que ahí está, ¿no? En un costadito de mi máquina está todo, pero no está funcionando al 100%. Y entonces ese no funcionar al 100% del antivirus me deja con un margen de riesgo muy alto de que al final termine infectándome. Hace unos años estuve trabajando en el Ministerio de Salud. Uf, disculpen, ya dije dónde. Ya, bueno, ya lo dije, si es que vale. Ya, en el Ministerio de Salud. Y entonces yo trabajaba en un área y yo sabía que las máquinas estaban infectadas. Los síntomas eran claros. Se reiniciaban, se colgaban, estaban lentas, o sea, la clásica. Agarraba, llamaba a los de soporte. Venía la gente de soporte, instalaba el Avira gratuito, el gratuito, imagínense, bajadito de internet. El último, la última versión me decía, mira, traigo lo último, pero lo último bajado de internet. Lo pasaba, ya está, limpio, no hay nada de virus. Se iban. Yo instalaba el ESET, buscaba, infectado, 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 infectado. ¿Y para qué los he llamado? Para la función que ellos tienen que cumplir, que es la, digamos, lo reglamentado, porque en teoría, si bien yo estaba trabajando ahí y soy de sistemas, yo no estaba viendo temas de sistemas de soporte, la seguridad de los equipos, no, yo no podía tocar, ¿no? Pero tampoco no iba a estar usando una máquina infectada, pues no se podía trabajar así, ¿no? Estaba usando software que necesitaba toda la memoria, que necesitaba estar funcionando, entonces lo tenía que limpiar a la fuerza. Pero primero que ellos vinieran y mandaran un informe, sí, mis máquinas no tienen virus, ah, ya, y yo los limpiaba. Pero imagínense, a ese punto a veces se tiene que llegar. Entonces, saber seleccionar el antivirus es vital. Y entonces acá, supongo que por ahí me va a surgir la pregunta, entonces ya la respondo antes de que surja. ¿Cuál es el antivirus que debería recomendar? Bueno, el antivirus que ahorita yo puedo recomendar es el ESET, en No32, ESET No32, en alguna de sus versiones. ¿Por qué? Porque está demostrando ser uno de los antivirus que por el momento se está cuidando mucho, es uno de los más seguros que hay. No ocupa mucho espacio de memoria, es recontra ágil y tiene múltiples funcionalidades. Y es muy actualizable. Entonces yo sugeriría que vayan por ese lado. Además el ESET también tiene un modo de prueba, ¿no? El cual si bien no es como el Avira que no detectaba nada, este sí detecta, y detecta bien, pero por un tiempo limitado, que podría ser un par de semanas, un mes, ¿no? No más tampoco. Pero si ustedes quieren bajarse constantemente números de serie y usuarios autorizados, pueden estar así un buen tiempo y no se infecta su máquina. Imagínense qué tan buen software es. Otras personas prefieren, como dicen, especialmente para los usuarios no informáticos, yo aconsejo que es más fácil. Compran y pagan su licencia, que tampoco no cuesta mucho, me parece que es menos de 100 soles. Tiene un año para 2, 3 máquinas, que es todo lo que pueden tener en su casa. Bacán. De un solo porrazo tienen todo seguro durante un año y no se hacen líos. Bien. Por otro lado, viene la pregunta crucial, pero también hay spyware. ¿Y qué tan bueno es? Bueno, el ESET se ha demostrado ser bastante eficaz, pero antes, hace unos años atrás, yo siempre estaba usando un anti-spyware que era específico para software dañino y aparte un antivirus. El inconveniente del anti-spyware era de que este ocupa un poco más de memoria y con el antivirus hay que tener cuidado. Hasta donde yo usaba, por ejemplo, los anti-spyware que usaba siempre verificaba que no hicieran conflicto con el set, pero empezaron a dar conflicto y por eso tuve que dejar de usarlos. Así de simple.
Y el ESET parece que reemplazó bien esas funcionalidades. Yo lo he puesto aparte porque puede haber alguien que me diga, no, pero por ahí mi máquina, a pesar de todo, sigue dando fallas. Tienes que usar algún anti-spyware, ¿no? Específico, tal vez. A veces ocurre eso, ¿ah? He tenido que bajar de internet algún anti-spyware así específico para un virus y me lo he eliminado. ¿Ya? O sea, más que todo por la parte de seguridad. Por otro lado, usar contraseñas. Las computadoras tienen que tener contraseñas. No lo han puesto por las puras. O sea, el tema es de que si ustedes tienen contraseñas, reduce la posibilidad de que a alguien, malignamente o no, de repente ingenuamente, les infecte la máquina. Es preferible, tanto en el trabajo como en casa. ¿No? Pero en casa me dicen, no, pero solamente viene mi familia. Sí, pues, pero es que si es tu computadora personal, de veras personal, no deberías compartirla. Porque tú puedes dar fe de lo que tú haces, no de una segunda persona. Por eso les digo, ¿no? Más todavía si ustedes son informáticos. No son informáticos, tal vez todos están en equivalencia, pero igualitito, ya llevaron este seminario, ya están conociendo un poco más sobre herramientas, sobre seguridad. Entonces, ya no es igual, ¿no? No están en el mismo nivel. Bueno, en todo caso es un comentario. Es preferible usar contraseñas. Otro caso, no usar equipos sin software de seguridad actualizado. Obvio. Yo instalé el antivirus hace 2 años y es muy bueno, no me lanza ningún mensaje. Claro, pues ya no te lanza ningún mensaje porque no detecta ningún virus nuevo. No, ya no se actualiza. Entonces, una vez fui a un usuario así, ¿no? 3 años de que había comprado el equipo y me llama porque estaba fallando por todos lados y era que estaba recontra infectado. Nunca había actualizado el antivirus, nunca. Y en esa época todavía ni siquiera se actualizaba así de fácil como ahora que es automático en internet, sino que había que bajarlo de internet la actualización. Entonces, obvio, ¿no? Tampoco no sabía, pues no era un usuario experto en sistemas, pero a eso voy. Es preferible tener cuidado. Si yo me estoy instalando un software antivirus, ¿cómo funciona? ¿Se actualiza solo? ¿Cómo hago para dejarlo solo? Si no se actualiza solo, cada tiempo tengo que contratar al técnico para que venga y me lo instale? ¿O puedo conseguir a alguien de mi familia o algún conocido, un amigo, alguien que me lo esté actualizando? Porque si no, se cae. Bien. Por otro lado, viene el punto importantísimo, el backup. El backup. La copia de seguridad, su computadora, todo lo que es vital, todos los documentos, archivos de música, gráficos, videos, todo lo que ustedes digan, si se pierde, me muero, eso de ahí, copia de seguridad. Ahora, ¿dónde lo copian? No una USB, por favor, porque he visto unos usuarios, pero mi USB se malogró y tenía todo lo importante. Vamos, las UCBs son unidades de almacenamiento utilizadas para llevar información de un equipo a otro. O sea, son unidades que permiten desplazar información, ¿no? No son para almacenar. En teoría, hace un tiempo, el almacenamiento se podía hacer, por ejemplo, en cintas o en DVDs, CDs, ¿no? CDs o DVDs. Pero los CDs y DVDs también tienen un tiempo de caducidad. La ventaja es que como va pasando el tiempo, una unidad ahorita muy interesante para almacenar son los discos duros externos. Como no los usan muy frecuentemente, porque los discos duros también externos tienen un tiempo de vida, pero si es que lo usan. Pues si ustedes lo usan solo para backupear, tranquilamente pueden tener un disco duro externo 3, 4 años sin tener que cambiarlo, ¿no? Teniendo cuidado, ¿no? Porque una amiga también le dije, le expliqué de esto, así como les digo a ustedes, se compra un disco externo y se le cae. ¡Pum! Aterrizó, ya no funcionaba. Ya, pues esas cosas son accidentes. En teoría, ¿no? Por ejemplo, uno no hace un solo backup, hace 2, 3, 4 backups, dependiendo cuánto es el nivel de seguridad. Pero les digo, yo trabajo con backup, tengo cuidado, mis dedos no son de mantequilla, no se me caen tampoco los discos duros externos y me han resultado siendo muy, muy interesantes para almacenar información vital. Cosa que no puedo decir de los CDs que acabo de botar un lote bastante amplio porque realmente, pues, se dañan, ¿no? Se honguean, se humedecen, usted ve, y ya no quieren ni leerlo. Y si eran CD baja calidad, también hasta se descascaran. Hasta llega a eso. Otros no. Otros CDs sí funcionan mejor. Ahora, entre CDs, DVDs, hay que tener también cuidado, ¿no? Por la capacidad de almacenamiento. Entonces, un backup, ahorita busquen una unidad grande. Entonces, eso es un disco duro externo. Lo mínimo que deberían hacer es tener su disco duro externo donde graban toda esa información que es vital. ¿Ya? Por otro lado, la actualización del software. Esto es muy importante. A algunos usuarios no les gusta y en realidad esto es porque trabajan con Windows. Discúlpenme, pero Windows, en general Microsoft, ¿no? Ha resultado siendo siempre un vendedor de parches. O sea, dicen, ya salió Windows 7. Ya, a la semana, a los 15 días, ya salió el parche porque si no, no va a funcionar bien. Ya, y uno tiene que estar actualizando. Lo que es más, ya se vuelve tan común que ya ni siquiera te piden que tú lo actualices, se actualiza en automático, ¿no? Pero claro, el problema es que como a veces no avisa, está toda lenta en la máquina que se está actualizando.
¿ya? Entonces ya no puedo despegar la máquina de internet, tiene que estar todo el tiempo porque cada vez que sale un parche se actualiza y así no se ponga lenta la máquina. Y esos parches de seguridad son necesarios porque miren que no solo es para el sistema operativo, también son para el Office, también son para otras aplicaciones, entonces cuanto más estén actualizadas, menos probabilidades de que me vaya a infectar. También reduce eso, entonces es otro tema. Entonces puede decir, pero Manuel, me estás diciendo de que hay ciertos problemas que a veces surgen, o me ha ocurrido a mí, de que una vez actualicé y ya no quería funcionar en la máquina, que unos programas me dieron problemas. Sí, pues lamentablemente Microsoft no tiene una garantía sobre los parches. Generalmente los parches siempre tienen un margen de riesgo. A veces es por la combinación de software, o sea, de repente ese parche te dio problemas a ti, pero a tu hermano, a tu prima, a tu amigo, su computadora se actualizó igual y no le dio ningún problema, porque no tienen los mismos software, no tienen la misma secuencia de instalación, o sea, hay algo que lo diferencia. Entonces, pero estábamos atados a eso. Si dejas de actualizar tu software, muy probablemente estás aumentando la ventana de oportunidades para que los virus infecten tu máquina. Entonces, hay que tenerlo en consideración. Bien, algunos tipos de virus. Acá en este punto es muy importante. Yo tengo varios libros que he ido juntando en el tiempo sobre clasificaciones de virus y todo demás. Me lo hacen fácil algunos, por los más antiguos son facilísimos, las clasificaciones son muy pequeñas. Los más actuales son cada vez más complejos, más para programadores, pienso yo. O sea, para alguien que quisiera crear un virus creo que podría servir más. En todo caso, yo he un poquito separado los principales, ¿ya? Entonces vamos a trabajar sobre eso. Los virus más antiguos son los de arranque, ¿no? Esos que afectan, como les contaba, el área del sistema, de la computadora, del sistema operativo, ¿no? Esos son los de arranque, son los más antiguos. Están los troyanos, que son muy conocidos, pero ahí hay dos tipos en realidad. Los virus troyanos, los virus propiamente, son soltados, ¿ya? Infectan porque uno los acepta, o sea, en esa parte por eso le llaman troyanos, pero están enfocados en forma masiva. O sea, yo no sé a dónde van a llegar muchas veces los virus troyanos. O sea, quien lo creó pudo pensar que no va a decir, yo quiero que mis troyanos funcionen en Lima nada más, quiero información de la gente de Lima. No, no, no. Esos troyanos van a llegar a cualquier lugar del mundo, no sabe hasta dónde van a llegar. En cambio, lo que está mencionado, menciona estos dos troyanos, dos software troyanos, NetBooks y SUG7, y hay otros más, son creados específicamente para infectar a alguien específico. Es alguien que tú conoces y le quieres mandar algo. Por ejemplo, yo sé que fulanito le encantan los juegos. Ya, agarro y adrede, meto un troyano en un juego y le digo, oye, mira, ¿sabes qué? Mira, este juego te lo paso. Es muy interesante. ¿Ya? Porque sé que le va a gustar. O a alguien que le gusta, no sé, pues, ver fotos de pandas. Ya. Yo sé que tú caes por un panda, ya. A una foto la infecto con un sub 7. Toma, mira que tuve una foto. Ya. Y cuando ve la foto, ya lo infecté. Y tomo control de su máquina. O sea, es gente que quiere tomar el control de tu máquina específicamente, que crea. Entonces ahí tenemos dos tipos de troyanos. Ya no lo he armado más porque si no esto se extendería muy largamente y para eso ya es para un curso. En un curso sí tratamos porque yo he tratado cursos solo sobre troyanos. Había un troyano mexicano, por cierto, que era muy bueno, pero en el tiempo también va cambiando eso, ¿no? Digo muy bueno porque ningún antivirus lo detectaba en esa época. Bien, también están los gusanos, que generalmente son una variante, ¿no? De los virus, que también uno no tiene intención, o sea, quien los haya creado no tiene una intención específica de una persona, sino en general, los lanza para obtener información de varios sitios. Los gusanos se meten y dañan en estos sistemas. Después hay virus que atacan a los ficheros, ¿no? Y ahí hay un montón de nombres que mencionar, pero ya es qué tipo de archivos estamos atacando, ¿no? De este tipo hay uno que es un grupo, ¿no? De virus que son muy, muy, muy particulares, que son muy, muy peligrosos, que son los llamados macros o macrovirus. Los macrovirus se crean con el lenguaje Visual Basic para aplicaciones, el cual es un lenguaje estupendo para hacer un montón de maravillas en Excel, en Word, ¿no? En otras aplicaciones, pero lamentablemente también ha dado pauta para que uno cree o sea, hay gente que crea virus, ¿no? Con los macros, y obviamente pues produce un montón de problemas. Acá en Lima, por ejemplo, había un grupo de la Universidad de Lima llamado Luz de Luna. Ellos crearon un virus, un macrovirus llamado eh, ¿cómo se llama? Cachete Brother, ¿no? Este virus, Cachete Brother era por una frase que de un programa muy,
digamos, muy importante, que no, llegó a ser cierta fama hace unos años atrás, hace muchos años atrás. Y los animadores hablaban cada rato cuando estaban contentos, decían alguna gracia, decían cachete, brother. Ya. Se volvió esa frase se volvió muy común. Y ellos tomaron ese nombre y lo aplicaron en un macrovirus, que era una variante a su vez de un virus llamado Wazoo. ¿Qué hacía ese bendito virus? Ese virus agarraba y atacaba los documentos y insertaba alguna frase, como es cachete brother, por todo el documento. Entonces tú tenías tu monografía, tu tesis, bla, 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 reemplazaba partes, y insertaba cachete brother por todos lados, ¿verdad? Se malograba todo el documento. ¿Ya? Había otro virus macrovirus también, que afectaba a los documentos. Cuando tú querías imprimir un documento, en vez de salir tu documento, salía en la impresora, invítame unas chelas. ¿Ya? Cosas de ese tipo. O sea, se jugaba. ¿Ya? Pero entonces se han vuelto muy, muy preocupantes porque afectan a tus documentos, todo. Por eso es que muchos programas como Excel, por ejemplo, ahí lo he notado mucho, ahora han puesto criterios de seguridad. Y así nomás no activan la opción de macros. Si no te preguntan, ¿estás seguro que quieres activar la opción de macros en este archivo? Entonces es menos probable que te infectes gracias a esto. Y también que como los macros son relativamente fáciles de detectar, ¿no? Los antivirus actuales pues se los llevan de encuentro, realmente se los llevan de encuentro. Entonces esa es una gran ventaja eh, dentro de lo que viene a ser los macrovirus. ¿Me escuchan bien, no? ¿Podría confirmar? ¿Aló? Hay una confirmación, que me parece que se movió se movió el audio. ¿Están escuchando? Por favor, si es que... a ver. Ya, perfecto, gracias. Entonces, no, siempre hay que estar fijándose. Bien. Entonces, también tenemos virus llamados parásitos, generalmente actúan en grupo, ¿no? Porque hay virus parásitos, virus colonia, los nombres, y lo de colonia es porque trabajan en grupo, o sea, como virus sueltos no hacen nada, pero si se encuentran un grupo de estos virus, actúan, se ensamblan y entonces ahí sí ya nos fregamos. Algo va a pasar en nuestras máquinas y bastante mal, ¿no? Están las bombas de tiempo, aunque las bombas de tiempo no necesariamente son virus. En realidad un programador de repente hizo un sistema X y lo deja en una empresa y le dice, bueno, me va a pagar dentro de un mes, dentro de 15 días, 2 meses, algo así. Y entonces, bueno, el programador tiene derecho a defender su trabajo, ¿no? Entonces le planta una bomba de tiempo. Si luego de pasado un tiempo, ¿no? Él no mete un código, un dato, o añade un archivo o hace algo, no actualiza, ¿ya? La bomba se activa y ¡pum! Borra borra el programa, o lo anula, o borra información, ya depende del nivel, ¿no? Ahí sí se puede ver muchas cosas. Bueno, los virus residentes, y acá pongo un cheat, porque aunque estos no son muy comunes, sí ha existido, ¿no? Se ha sabido, por ejemplo, de virus que han infectado la BIOS, pero no cualquier tipo de BIOS. Las BIOS actuales ya no pueden ser infectadas. Antes podían grabarse, ¿no? También infectaban impresoras, tarjetas de sonido. Entonces, bueno, como le digo, hay un montón de tipos de virus. Bien, entonces vamos a hablar un poquito, bueno, ya hemos hablado de algunos de estos conceptos, ¿no? El troyano roba información o altera el hardware, pudiendo un usuario externo controlar remotamente la computadora. Son las dos cosas que estamos. Los troyanos buscan generalmente robar algo, robar información es muy usual. Por eso también que cuando infecta un troyano a su máquina, la máquina se va a tornar lenta. No porque esté ocupando mucha memoria, no porque esté infectando el disco duro y lo hace leer más, sino que normalmente está conectándose por internet, mandando información a algún sitio, generalmente un servidor, mandándole información que puede ser sus claves, que podría ser, no sé, pues archivos de seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Es muy común. Ustedes a veces guardan en un archivo contraseñas. ¿Y cómo le llaman al documento? Contraseña. Entonces alguien, un programador va a decir, bueno, busca todo lo que diga contraseñas, listado de contraseñas, seguridad, cosas así. Y eso es lo que busca y cuando lo encuentre lo manda, ¿no? Entonces, por otro lado, tenemos a los gusanos, ¿no? Se duplican por sí mismos, utilizan partes ocultas al usuario de la computadora. Claro, el gusano es más que todo una funcionalidad, porque algunos troyanos hacen lo mismo, ¿no? Hay virus que usan esa técnica también. O sea, ahí hablar entre técnica y tipo de virus es un poco complicado, ¿no? Se junta en algunos casos.
Los hoax o noticias falsas intentan hacer creer a un grupo de personas que algo falso es real, ¿no? Eso es muy común, ¿ah? Hay mucho pánico también, hay mucha gente que dice, yo estoy infectado y a la hora de la hora, como les mencionaba, no están infectados. O sea, hay ciertas características, por ejemplo, en las computadoras, ¿no? Por decirte, digamos que me dice, mi máquina está lenta, es virus, porque está ocupando la memoria. No necesariamente. ¿Cuándo fue la última vez que le diste mantenimiento y revisaste los sectores de tu disco? ¿Qué es eso? Me preguntan a veces. Bueno, saben que en Windows existe una opción que les permite a ustedes hacer que los archivos que deberían ser continuos, o sea, un sector, por ejemplo, el sector 1, 2, 3, 4, es un mismo archivo, un documento. Ya, conforme ustedes graban, borran, graban, borran, graban, borran, aunque ustedes ponen ahí una monografía, ¿ya? Que debería ocupar, por ejemplo, 5 sectores, no van 5 sectores consecutivos, sino que los copian en varias partes del disco duro donde encuentra huequitos vacíos. Y entonces se fragmenta. Entonces hay programas de defragmentación. Hay un programa que es el defrag, que está incluido en Windows, pero casi nadie lo usa. Entonces, por eso es que su máquina, conforme va pasando el tiempo, se va haciendo más lenta. Si usaran el defrag, si usaran opciones de compresión, si usaran varias herramientas y utilidades, probablemente harían que la máquina continuara e incluso hasta se volviera más rápida. ¿Ya? Algunas personas me dicen, no, es que mi disco ya está casi lleno, por eso está lento. ¿Ya? Veo el disco duro y está ocupado en menos de 10%. Entonces, no, ahí es otra cosa. ¿Ya? No es, ahí sí no es, digamos, una falla de fragmentación, sino lo más probable es que simple y llanamente esté infectado. Entonces, hay que ver varios datos, varias cosas antes de decir y dar nuestro diagnóstico, decir, esta máquina está infectada. ¿No? Pero el usuario, como no conoce de estos temas, estos puntos, agarra y de frente dice, estoy infectado. Bien, están también los tipos de virus, los Joker, al igual que los OAS, no son virus, pero son molestos, ¿no? Es lo que decía, ¿no? Entran ustedes a una página y esta hace que salte otra página y otra, o les obliga a su navegador siempre a entrar primero a esa página, entonces lanza mensajes de error. Es muy común, por ejemplo, yo soy muy usuario de estar bajando videos, de bajar archivos de documentos, de bajar archivos de música, ¿no? Y entonces en estas páginas donde yo encuentro donde encuentro esto, generalmente ellos buscan cobrar. Entonces, ¿cómo hacen? Dejan estos archivos, los dejan en servidores que cobran un enlace porque te ponen un montón de publicidad. Entonces, cada vez que entras a esta página, te lanza 2, 3, 4 páginas. Mínimo uno, pero generalmente son más. Entonces, mi navegador está obviamente bloqueando para que no todas las ventanas se abran, pero siempre y cuando alguna pasa, ¿no? Y entonces a eso vamos, ¿no? Es más que todo eso. El spear phishing, ¿no? Atacar cuentas bancarias en línea y otros sitios con contraseña, información confidencial. Bueno, es la clásica del troyano, es la clásica del atacante, ¿no? Que busca obtener información. Por eso es que es muy importante ustedes cuando tienen que mover cuestiones bancarias, de tarjetas de crédito, ¿no? O tarjetas de débito, ni siquiera como decir, por curiosidad ni nada, ¿no? No usen cabinas públicas, no usen lugares abiertos, de ser posible tampoco hagan eso en la universidad, tienen que buscar máquinas seguras. Eh, yo dudo hasta en las máquinas de mi trabajo, o sea, prefiero hacerlo en mi casa para mantener cierto grado de seguridad, ¿no? Entonces tengan cuidado con ese tema. Los virus extorsionadores, ¿no? Codifican archivos y piden dinero para desbloquear la información. Eso lo hemos escuchado ya por los hackers, ¿no? Un hacker que entró a alguna empresa, lo codificó, y los hackers encuentran muchas maneras de hacerlo, ¿no? Recuerdo mucho una técnica que empezaron a usar para insertar estos virus que de alguna manera son como caballos troyanos también, las técnicas de troyanos. Agarraban y unos hackers que querían probar la seguridad de una institución europea, agarraron y dejaron en varios puntos clave, ¿no? UCBs, como que se hubieran quedado ahí perdidas, ¿no? Que a alguien se le cayó. Y varios empleados de una empresa cogieron esos UCB y dijeron, ay, bacán, me encontré un UCB nuevecita, ¿no? Se la llevan, ponen en su máquina para ver si está vacía o limpiarla y ¡plac! Infectados. Entonces, vean las técnicas que son muy simples, ¿no? Pero fantásticamente útiles. Entonces uno no va a aceptar eso, ¿no? Si va a probar, pruébelo por otro lado. Los sniffers no son propiamente virus, son programas que están detectando, monitoreando la red para buscar contraseñas, protocolos, ¿no? Entonces, y eso volvemos al mismo punto, ¿no? Yo estoy en una red extraña, ¿por qué no usar mis contraseñas? ¿Por qué no usar mis correos más personales? Porque si estoy en una red, alguien puede plantar un sniffer, ¿ya?
agarran, se apoderan y después salen. ¿Y cómo lograron hackear mi correo? ¿Cómo lograron hackear mi Facebook? Bueno, ya saben por qué, ¿no? Y esto lamentablemente es muy común, ¿ah? O sea, lamentablemente uno llega a una cabina pública, uno no sabe si alguien está esnifiando ahí toda la información que hay, ¿eh? Eso es claro. Los backdoors. Esto es más que todo una técnica que es más bien aplicada por los programadores. Hacen un sistema y siempre dejan alguna manera para identificarse en ese sistema y entrar. Son unas puertas traseras, ¿no? Una puerta trasera para poder acceder. Ahora, supuestamente ya es para una forma maliciosa o para espionaje, ¿no? Entonces, te mandan un juego, ya, y ese juego tiene una forma de acceder y tomar control sobre tu máquina. Tú ni lo sabes, ¿no? Ahora es muy extendido, por ejemplo, hay hackers que hacen redes, te mandan software que te va a conectar en forma de red y te tienen tu máquina como un zombie, ¿no? De ahí el término de red de zombie. Entonces usted dice, pero qué raro, mi máquina está lenta, parece que estuviera usando un montón. Pero yo acá solo estoy usando un Word. Y es porque por detrás alguien ha convertido tu máquina en una máquina zombie, ¿ya? Pero eso generalmente es por descuido, ¿no? Entonces por eso también importante es la seguridad. Las bombas lógicas es una variante de las bombas, lo que había estado explicando, ¿no? Ahí está, se activa al producirse un acontecimiento determinado, borrar archivos cuando un trabajador es despedido. Claro, pues un trabajador medio vengativo, ¿no? Lamentablemente a todo eso nos exponemos y se supone que para eso debería haber gente de seguridad informática trabajando también para evitar estos temas, ¿no? Pero las empresas son pocas las que tienen gente en seguridad informática. Generalmente los de seguridad informática lo que levantan son los destrozos. O sea, buscan quién es el culpable ya al final cuando ha sucedido, pero no previene. ¿Por qué? Porque no, las empresas no están pagando, no están contratando. No hay mucho todavía mercado en este punto. O sea, existe el mercado potencial, pero las empresas todavía se resisten a contratar gente en estas áreas. Bien, acá, bueno, software antivirus, ya me adelanté, ya les hablé de los software antivirus. De estos, por si acaso, hasta donde yo sea, el Avast, tengo un amigo que es fanático del Avast, muy bueno, según él, ¿ya? El Kaspersky también me han dado buenas referencias. ESET, yo soy fanático de ESET. Eh, Panda no tanto, tuvo sus buenos momentos, pero ya no. El Tren Micro también, yo creo que está incluso también está desaparecido. A Microsoft ni le dan caso, ¿ya? No es una empresa dedicada a seguridad. Así que quien instaló el security de Microsoft, ya hace que se atengan las consecuencias. De verdad, lo más probable es que haga conflicto con otros antivirus. Es que, por favor, ni siquiera se les ocurra. A ver, el ClanWin, bueno, por lo que es libre, algunos dicen que es bueno, pero tampoco no tiene mucho acceso. Tienen que verse la versión pagada para poder pagar, para poder protegerse bien. Symantec es Norton Antivirus, por si acaso. Ese Norton Antivirus es muy bueno. Pero lamentablemente, las grandes ventajas en seguridad que le da también lo hacen muy pesado. O sea que si su máquina no tiene una buena cantidad de memoria, ni siquiera lo miren, porque le va a tornar lenta, va a tornar pesada su computadora, los softwares van a tener dificultades a veces, por ejemplo, si lo cargan mucho. Entonces van a decir, pero ¿por qué? ¿Por qué? No, el Symantec es malo, el Norton Antivirus es malo. No es malo, es un muy buen antivirus, pero por alguna razón no han logrado conseguir ese equilibrio entre las bondades del antivirus y el tamaño, el espacio que ocupan en memoria. Entonces, siempre le hace lento el equipo, ¿ya? En cambio, el ESET tiene esa ventaja, que es muy flexible. Tal vez yo diría que el ESET no es tan bueno como el Norton Antivirus, ¿ah? Si lo vemos objetivamente, pero la característica de que se acople tan bien a casi todo software y no te esté botando mensajes de alerta cada rato por las puras, como hace el McAfee, lo hace un software pues exquisito, ¿no? O sea, que es la mejor opción. Y encima barato, porque no es muy caro, por cierto, ¿no? Comparado a otros. Symantec ha estado lanzando una versión un poco más barata, justamente para intentar competir, pero yo todavía me sigo inclinando más por el ESET. Una nota aparte, hace unos 3 o 4 años atrás, yo era fanático de Norton Antivirus, ¿ah? Era el antivirus que usaba en mi máquina. Ahorita el antivirus que uso en mi máquina desde hace más de 3 años es el ESET. ¿Ya? Siempre ESET, ¿ya? Pero el Norton era antes mi opción, antes de que apareciera el ESET en el mercado. Bien, entonces, ¿dónde se esconden los virus? ¿Dónde están? En la memoria principal de nuestra computadora, en documentos como macros, en el sector de arranque, o sea, el área del sistema. Esa sí es un poco fregada porque normalmente así no entramos a esa área. Hay que usar herramientas especiales, así que la detectemos solamente por la lentitud en el arranque de la computadora. Pero después no es tan fácil de detectar. O si la máquina se malogra de un momento a otro, ¿no? Entonces, en ese aspecto hay desventajas, ¿no?
también en ficheros adjuntos en los mensajes de correo electrónico, ¿no? En los mensajes de correo, si viene algo atachado, por favor, si no conocen el correo, si alguien que no conocen o alguna institución que no trabajan ustedes está mandándoles, rechácenlo, elimínenlo de frente, ¿no? Porque corren riesgos. En las páginas web en internet también hay ciertas páginas, ¿no? Hay obviamente web más confiables que otras y otras menos, ¿no? O sea, también hay diferencias. Y la otra fuente también fatal, ¿no? O sea, donde se esconde son en las redes P2P. Bueno, ustedes dirán, ¿qué son las redes P2P? ¿No? Son aquellas redes de intercambio de archivos donde se apoyan, digamos, una canción. Están buscando una canción ustedes. Y de repente la canción bajan y en 5 minutos ya la tienen la canción en su, o 2, 3 minutos, 1 minuto, ¡pap! Rapidísimo, baja a su computadora. ¿Cómo lo hacen? Lo que hacen es crear una red P2P donde todas las máquinas de la red guardan el archivo. Y entonces cuando ustedes bajan, lo coges de todas las máquinas que están disponibles y las más rápidas. Por ende es más rápido. Cuanto más máquinas tengan la imagen, más rápido baja su computadora y así. Ustedes también se convierten en una red P2P. Las clásicas, Emule, Ares, ¿te suena? Si ustedes lo usan, ya saben cómo viene. El problema de estas es que no son redes muy seguras, entonces cualquiera puede levantar lo que quiera. Entonces los fanáticos de los virus informáticos están que dejan ahí un montón de troyanos, un montón de virus. No se arriesguen inútilmente. No digo que no usen Emule, no digo que no usen Ares, sino es que si van a usarlo, de preferencia, bajen lo que sepan que está libre, ¿no? Que no son virus, que no son troyanos. Por ejemplo, nadie puede imaginar que el Windows va a ocupar 1 mega, ¿no? Y que baje en 3 minutos. O sea, el sistema operativo Windows para bajarlo, pues tomará, dependiendo del tipo de red que ustedes tengan, 30 minutos, 15 minutos, 1 hora, 2 horas, un día, 2 días, dependiendo, ¿no? Entonces, saben que se va a demorar un montón de tiempo y que el tamaño es amplio, pues, ¿no? O sea, porque eso viene en un DVD, entonces tendrá pues 1 GB, 2 GB, 4 GB. Entonces, los virus generalmente son chiquitos, ¿ya? Entonces es un poco torpe en realidad esconderlos ahí. Ahora, eso no evita que bajen ustedes un software que a su vez está infectado y que es el software normal, original, pero aparte viene con un virus incrustado. Eso sí, o que ha sido modificado y que ustedes no saben que lo han modificado, por ejemplo, para que mande por internet mensajes, saque archivos. Eso sí no lo pueden evitar, pues ese ya es una desventaja que viene por usar software pirata. Entonces, ¿cuál sería el mensaje ahí? Software original, software original. Ya, ahora, sé que el costo de repente no es permisible, no pueden aceptarlo, no pueden hacerlo. Entonces, ¿qué hacemos? Open source. El open source. Por eso es que vamos a mañana a ver un seminario sobre eso. ¿Ya? Entonces, ¿qué daños se producen en nuestros equipos? ¿No? Dado que una característica de los virus es el consumo de recursos, o sea, ¿no? Algún tipo de recursos, los virus ocasionan problemas tales como pérdida de productividad, ¿no? O sea, la máquina se hace lenta, los software se demoran en cargar, le doy un clic a un botón para grabar, se demora una eternidad en grabarme. Entonces ustedes dicen, ¿qué pasó? Hemos retrocedido hace 10 años, las máquinas eran así, no ahora. Entonces, eso es un síntoma muy probable de virus. Están trabajando con un sistema y ¡plac! Se cae. Tienen que volver a cargarlo. ¡Pac! Se cuelga la máquina. ¿Qué pasó? ¿No? Esos son los daños que están produciendo un virus. Son posibilidades altas de un virus o lo que es peor, que el sistema sí se está dañando, que está dañado y que está fallando. Entonces, uno u otro les obliga ya. No. ¿Sabes qué? O lo arreglo o llamo a un técnico para que lo arregle, porque ya me están generando signos de que me voy a tener problemas, ¿no? Otra de las características es la posibilidad que tiene de ir replicándose. Entonces, si yo llevara un control, porque hay software incluso que permite hacer eso, controlar el tamaño de los archivos, yo sabría que mis archivos empiezan a crecer, o empiezan a duplicarse, o triplicarse, o cuadruplicarse. Entonces, ay, ¿qué pasó? Ya, virus, ¿no? Entonces, eso hay que tener en consideración. Ahora, yo digo, si ustedes encima están en una red, por ejemplo, en su trabajo, en su oficina, ustedes están trabajando, y de repente, pues toda la red, basta que una máquina se infecte, todas se infectan porque se propagan, porque intercambian archivos, ¿no? Sí, y es muy común. Incluso cómo llegan las cosas. Yo me acuerdo de que estaba trabajando en una institución, ¿no? Para implementando también un sistema, y estaba yendo yo a nivel nacional. Entonces, parte también, como le digo siempre, pues viendo las máquinas, ¿no? Parte antes de capacitar, las desinfectaba, por si acaso. Entonces llegué a un sitio en Puno, ¿ya? A un establecimiento de salud en Puno, donde puse el antivirus a funcionar y franco, creo que fue el récord, más de 1000 virus, una variedad increíble.
Y yo decía, pues, ¿de dónde han sacado virus que yo ni conocía? Agarré, le saqué una impresión de todo el reporte, porque de verdad que daba risa, ¿no? Pero era preocupante. ¿Y qué había pasado? El tema era de que por correos llegaban los virus, enviados desde otras regiones, y esta persona no tenía antivirus, no tenía nada de seguridad, y su máquina estaba recontra infectada. Lo milagroso es que todavía funcionara cuando llegué, y pudimos arreglarlo y dejarlo funcionando, ¿no? Y mejoró la velocidad y todo, y me acuerdo todavía que me decía, qué bien ingeniero, usted me ha podido llegar, me ha arreglado toda la máquina, no sabía de esto, y le dije que el antivirus actualizado, ¿no? Pero esos temas son interesantes, ¿no? Para ver ahí. Otros daños que los virus producen a los sistemas informáticos son la pérdida de información. Ahí hay que ver. A veces es pérdida real y a veces es pérdida ficticia, ¿no? Los troyanos ahora que ocultan carpetas o archivos es una pérdida ficticia porque esos archivos siguen grabados ahí, están en el USB que tienen, en su disco duro, están ahí. Solo que no hay que perder la cabeza y ver qué cosa hacemos. No, no. Alguien formatear, no. Primero revisemos, de repente están ocultos. O sea, ahí habría que ver eso, ¿no? Pero está la información. Ahora, a veces, como les decía, por ejemplo, esos virus que hacen que crezca el archivo. Cuando daña el área del sistema está dañada y los archivos ficticiamente han crecido, en teoría podríamos recuperar. Pero ya ahí hay que hacer un truco, levantar otro sistema operativo, hacer una copia. Entonces, vamos a tener seminarios específicos para ver esos temas, así in situ. O sea, solo vemos ese tema. Van a ser seminarios más cortos, de 1 hora, 45 minutos, de repente solamente levanta el video. Pero son temas que deben de saber, que se van a añadir a esto que estamos hablando ahora. Pero le vamos a ir mostrando soluciones rápidas y que se pueden trabajar, ¿no? Como la clásica. En Linux, por ejemplo, ¿no? Uy, se perdió mi contraseña, no sé qué contraseña puse, no puedo entrar. Ya, hay una forma de apoderarnos de la contraseña, pero de nuestra propia máquina, ¿no? Y eso es fácil porque estamos acá físicamente, tocamos la máquina, tenemos acceso a ella. En forma remota ya la cosa es más difícil, ¿no? Pero, digamos, es ciertamente simple en la medida que tenemos acceso físico a la máquina. Bien. Bueno, indirectamente, ¿no? Los virus entonces están produciendo, pueden ser pérdida de información, sí, porque hay virus que sí eliminan, malogran la información, la dañan y por ende se pierde. Horas de paradas de productividad, esto por ejemplo es un caso muy importante, bueno, eso fue bastantes años atrás, por cierto, y en esa época los antivirus no abundaban, pues ahora la ventaja es que tenemos bastantes alternativas de elección, cuando un virus nuevo ataca podemos cambiar de antivirus, pero en esa época no era tan fácil, y entonces estoy hablando del 91, 92, y entonces ¿qué pasaba? De que una vez una amiga se le infectó su máquina, no teníamos un antivirus que lo pudiera eliminar, identificamos el virus, era el virus Independencia, si no me equivoco, sí, Independencia. Y entonces nos tuvimos que parar, tuvimos que apagar la máquina hasta que pudimos conseguir el antivirus. Una semana sin usar la computadora, hasta que por fin pudimos hacerlo, ¿no? Entonces, ya, entonces, bueno, ocurre entonces esa situación, ¿no? Pero bueno, uno se va adaptando, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, ataca a nuestro, ¿cómo se llama? A nuestro servidor, ¿no? Al servidor de nuestra computadora, de nuestra red, disculpen, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí pues es mucho más peligroso para el servidor. Ahí están todos los sistemas principales, ahí están las bases de datos, con que la computadora principal, o sea, el servidor pare un par de horas, ¿cuánto trabajo perdido hay? Y ocurre, ¿ah? Y sigue ocurriendo, ¿no? Entonces, bueno, lo normal, ¿no? Yo diría, si yo fuera el jefe, si yo fuera el dueño de la empresa, ¿sabes qué? ¿Quién es el informático que supone debería defender? ¿No sabe defender? Chao. Porque me mira todo lo que me está provocando, ¿no? Pero bueno, también hay que reconocer que como los usuarios a veces no saben tanto, se creen cualquier cosita y te dejan vivir, ¿no? Pero la informática es un área pues muy delicada, o sea, hay que tener en consideración eso. Y más en el tiempo, ¿no? Entonces, ya. Por otro lado, también tiempos de reinstalación. Ya, me dicen, ya, bueno, tu máquina está tan infectada, vamos a tener que formatear. Ya, ¿cuánto me demora formatear? Una buena formateada, 3, 5 minutos, a lo más. Y eso es mucho. Más con una formateada rápida podemos darle, aunque no la recomiendo, ¿ah? Pero algunos dicen, no, vamos a una formateada rápida, ya. Porque el disco es nuevo, etcétera, etcétera, ya. Digamos que lo haces. Pero ¿y el tiempo que vas a reinstalar el software? ¿No? ¿Cuánto software tienes que instalar? No les exagero, yo cuando tengo que formatear el disco duro de mi máquina o alguna de las máquinas que yo uso,
Para volver a dejar la máquina a mi gusto y con el software que uso, tranquilamente son unas 48 horas o más. Y de verdad que es todo un trabajo, por eso yo odio tener que volver a reinstalar porque demora un montón y tengo que invertir ese tiempo, ¿no? Y con delicadeza volver a regresar las carpetas, todo en su sitio. Entonces, obvio, ese es tiempo perdido, pues, ¿no? Y ya nadie te lo va a recuperar. Entonces, y así un montón de razones por las cuales los virus producen más daño de lo que nosotros pensamos. Aparte de perder información, aparte que te pueden robar claves de tu tarjeta, aparte que podrían dañar o desactivar tus correos, etcétera, 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 ¿no? Entonces, hay que tener también muy en cuenta que cada virus plantea una situación diferente. O sea, cada virus es una realidad distinta porque usan técnicas distintas. No todos son tan fáciles de encontrar ni eliminar, no todos son tan benignos como otros. Algunos solamente están hechos para fastidiar, como ese Cachete Brother, ¿no? Que te lanzaba la impreso, o, ¿no? O algún otro, pero otros no, pues otros sí están hechos específicamente para dañar. El Wazoo, por ejemplo, te alteraba tu documento, ¿no? Estos troyanos que hacen que se oculten y si alguien se equivoca y formatea la USB o la da por perdida, entonces hay que tener en cuenta de que a cada virus hay que atacarlo de una manera distinta. Bueno, estamos llegando ya al final, ¿no? Del tema, de los temas a tratar hoy. Esto ha sido una revisión bastante amplia, pero al mismo tiempo todavía no total de todo el tema, porque hay bastantes subdivisiones y también hay bastantes cosas que podríamos manejar, porque hay herramientas específicas. Yo les cuento algo, ¿no? Hace unos años, ya bastantes años atrás, por cierto, existían cursos que se dictaban por ahí de vez en cuando, porque no es muy frecuente, sobre virus informáticos, cursos de un mes. Entonces imagínense, un mes viendo virus y no es manejando el antivirus, eso era secundario, no, sino estudiando los virus, estudiándolos. Entonces, como les digo, la cosa es muy compleja y así todo eran cursos que a veces faltaba complementar con otros cursos sobre utilitarios específicos y demás. Pero ese es un mundo y que normalmente la mayor parte de usuarios no tienen necesidad de saber ni conocer. ¿Por qué? Porque incluso los informáticos podemos usar un antivirus y saber usar, hacer un buen backup y el hecho de no estar compartiendo información indiscriminadamente es suficiente para asegurar la máquina que tenemos y con eso hemos cumplido. Pero tal vez queremos más, ya ese es otro detalle. ¿Ok? Y también saber programación, porque eso también es muy importante para estos temas. En todo caso, hasta este punto, ya antes de cerrar la parte de virus informáticos, a ver, quisiera saber si tienen alguna consulta, alguna pregunta, dudas. Normalmente, cuando vemos los cursos y los talleres, ¿no? Que estamos dictando, hacemos varios cortes en el tiempo, ¿no? Porque son más largos, tenemos más tiempo para poder llevarlos y entonces doy más pautas para que me vayan preguntando. En este caso, prácticamente mi exposición ha sido de inicio a fin, más que con un par de pares nada más para asegurarme de que todavía que no hubiese problemas de interrupción de audición, etcétera, pero normalmente hemos avanzado. Entonces, no sé, por favor, si tienen alguna consulta, alguna duda, si no para avanzar un tema antes de terminar la sesión. Bueno, mientras van pensando tal vez alguna consulta, alguna duda que tengan, lo que yo diría es bueno, voy a detener la grabación